Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar qué son las disoluciones. Vamos a explicar realmente lo que son conceptos básicos que tanto para aquellos que están empezando a estudiar las disoluciones como los que están un poco más avanzados, pues va a venir bien, ¿vale? Es simplemente como el inicio del estudio de las disoluciones, ¿ok? Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias y se distinguen se puede hablar de tres palabras, hay tres palabras que usamos mucho en las disoluciones, que es el soluto, el disolvente y la disolución. La disolución en sí, como hemos dicho, es el conjunto formado por el soluto y el disolvente, ¿vale? O sea, es lo que es la mezcla en sí. Pero dentro de la mezcla está el soluto y el disolvente. El soluto es la sustancia que se disuelve y el disolvente es la sustancia en la que se disuelve el soluto, ¿no? En este caso era el soluto, ¿vale? Entonces, a partir de esto podemos distinguir varios tipos de disoluciones, ¿vale? A partir de estas palabras, o sea, lo que es soluto y disolvente, ¿vale? Sobre todo. Entonces, las disoluciones pueden ser sólido y líquido, líquido-líquido, líquido-gas y gas-gas, ¿vale? En las disoluciones sólido y líquido, el soluto es el sólido y el disolvente el líquido, ¿vale? Un ejemplo es el agua y el azúcar o el agua y la sal, ¿vale? Tanto el azúcar como la sal serían los solutos y el agua sería el disolvente. Luego también tenemos disoluciones líquido-líquido, que en este caso tanto el líquido como el disolvente son, tanto el soluto, perdón, como el disolvente son líquidos, ¿vale? Y un ejemplo sería el agua y el alcohol, ¿vale? En este caso, pues, ya depende de la disolución, uno es el soluto y otro el disolvente, ¿vale? ¿Cuál es el soluto y el disolvente? Pues normalmente se dice que el que mayor cantidad haya del líquido, o sea, el líquido que mayor cantidad se encuentra, pues es el disolvente y el otro es el soluto, ¿vale? Luego tenemos disoluciones líquido-gas. En este caso, el soluto es el gas y el disolvente es el líquido. Y un ejemplo es el oxígeno y el agua. Pues el agua, tal cual, el que solemos beber normalmente, o el agua gaseosa. Bueno, el agua que normalmente bebemos, pues siempre hay algo de oxígeno. También el agua que tenemos pues, en los ríos, de los mares, es agua con oxígeno, ¿vale? Por eso se puede dar la vida tanto hay plantas y peces y animales en los ríos como en el mar, porque tienen oxígeno, y el oxígeno sería el soluto, ¿vale? En el agua gaseosa, el agua que podemos beber, normalmente la del grifo tiene pues oxígeno normal, pero luego el agua gaseosa que viene embotellada tiene otros gases, ¿vale? Pues los gases serían los solutos, ¿vale? En este caso serían diferentes tipos de gases y el agua sería el disolvente. Luego tenemos las disoluciones gas y gas, tanto el soluto como el disolvente son líquidos, ¿vale? Son gases, perdón. En disoluciones gas-gas, pues el soluto y el disolvente son gases, ¿vale? Y un ejemplo es el aire, ¿vale? El aire que respiramos, tenemos diferentes gases, ¿vale? Principalmente son el oxígeno y el nitrógeno. Es verdad que tiene algún otro gas, pero en pequeñas cantidades, ¿vale? Son el oxígeno y el nitrógeno los que se encuentran en mayor cantidad. Sobre todo el nitrógeno. El nitrógeno sería es el 79% y el oxígeno el 21%. Y en este caso, como el oxígeno está en menor cantidad, sería el soluto, ¿vale? O sea, en caso de disoluciones gas-gas, pasa con los líquidos líquido. Se considera disolvente el que se encuentra en mayor cantidad, ¿vale? Y el soluto en menos cantidad, ¿ok? Estos son tipos de disolución según relación soluto o disolvente, ¿vale? En qué estados de agregación están el soluto y el disolvente. Y ahora vamos a explicar pues, un poco sobre la solubilidad. O sea, el soluto se disuelve en el disolvente, ¿vale? Entonces, en la solubilidad se puede definir como la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en el disolvente. Entonces, depende de varios factores para que haya la solubilidad sea de un tipo u otro, ¿vale? Por un lado, el soluto, del soluto y del disolvente. Ciertas sustancias se disuelven mejor en unos disolventes que en otros, ¿vale? Y algunos disolventes disuelven mejor unas sustancias que otras, ¿vale? O sea, un compuesto orgánico siempre se va a disolver peor en el agua que un compuesto iónico. Por ejemplo, el cloruro de sodio se disuelve mejor en agua que por ejemplo, el pentano, ¿vale? El pentano, que es un compuesto orgánico, es un tipo de alcano,
que los alcanos son un tipo de compuestos orgánicos, pues prácticamente no se va a disolver en el agua. En cambio, el cloruro de sodio se disuelve bastante bien, ¿vale? El cloruro de sodio es la sal. Luego también depende de la temperatura, que normalmente los sólidos se disuelven mejor en los líquidos cuando se aumenta la temperatura. Es decir, que el cloruro de sodio, por ejemplo, que es sólido, si lo disolvemos en agua, su solubilidad será mejor cuanto más caliente esté el agua, ¿vale? Si en cambio está fría, pues se disuelve poco. Luego, también pues, con los gases pasa un poco lo contrario, ¿vale? Los gases se disuelven mejor en los líquidos cuando la temperatura disminuye, ¿vale? Siempre pongo el ejemplo en el caso del agua y los gases, ¿vale? Bueno, el agua en sí. Cuando cogemos agua de grifo y la calentamos hasta que hierva, o sea, llega un momento en que, o sea, cuando empezamos a calentar, llega un momento en que empieza a soltar burbujas el agua, ¿vale? Y eso es porque todos los gases que tiene disueltos se están, bueno, la solubilidad de esos gases que están disueltos en el agua está disminuyendo y entonces, pues claro, al disminuirse menos, pues se escapan a la atmósfera, ¿vale? Por eso, o sea, esta es la razón, porque en general los gases se disuelven peor cuando aumenta la temperatura, ¿vale? Cuanto más fría, mejor disueltos, ¿vale? Y luego también ahora decir que también se puede hacer una clasificación de las disoluciones según la solubilidad, ¿vale? Bueno, o sea, sí un poco la solubilidad. No según la solubilidad directamente, pero sí por la cantidad de soluto que tenemos en sí, ¿vale? Que está un poco de lo que tenemos disuelto. ¿Vale? Entonces podemos distinguir tres tipos especialmente, que es la disolución diluida, que es la que contiene una cantidad pequeña de soluto disuelto. Luego está la disolución concentrada, que tiene una cantidad considerable de soluto disuelto. Y luego está la disolución saturada, que es la que no admite más soluto. Es fácil de entender que, bueno, en general la disolución saturada es la que tiene, o sea, ya no puede admitir más soluto. Hemos puesto tanto soluto que ya, por mucho que echemos, ya no se va a disolver más, ¿vale? Entonces, bueno, estos todos los conceptos básicos de lo que es tipos de o sea, bueno, relacionados con las disoluciones. Iré colgando más vídeos relacionados con esto en el canal. También deciros, bueno, las concentraciones de solutos se pueden, poner de diferentes maneras, ¿vale? Hay diferentes maneras de expresar la concentración de los solutos en las disoluciones, ¿vale? Que eso también iré explicando en los diferentes vídeos que vaya colgando en los próximos días, ¿vale? Entonces, nada, deciros que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.